Bueno, ya le comentaba, ayer en las elecciones de medio término en Estados Unidos hubo una buena noche para el Partido Republicano. Sin embargo, no la marea roja que se pronosticaba en algunas de las encuestas. Vamos a hablar al respecto sobre los resultados de ayer. Falta todavía varios y probablemente se tarden a lo mejor hasta una semana en contar todos los votos, pero con los resultados que ya tenemos creo que podemos entrar en el análisis y nos acompaña Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, analista político y profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, ¿cómo te va? Pues bien, con gusto escucharte. ¿Cómo viste las elecciones ayer en Estados Unidos, Jorge? Pues mira, a reserva de lo que pueda pasar, sobre todo en California, Nevada y Arizona, no le fue tan mal a los demócratas y al presidente Biden como mucha gente, yo diría casi todo el mundo, esperaba. Uh-huh. No quiere esto decir que no ganen los republicanos el control de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes. Es probable que sí, por el momento no han alcanzado los 218 escaños que necesitan, pero la mayoría de las proyecciones sí les dan una mayoría ahí, que puede ser de 220 a 225, sí tendrán el control de la Cámara Baja, pero por un margen muy estrecho. Luego volvemos al significado que eso pueda tener. En el Senado, en cambio, parece ser que los demócratas sí se quedan con el Senado, sobre todo si logran ganar la segunda vuelta de la elección en Georgia, que será a principios de enero, que es lo que sucedió hace 2 años. Georgia tiene una ley electoral extraña en Estados Unidos, que es una segunda vuelta si ningún candidato saca 50% más uno de los votos. Uh-huh. Aparentemente ninguno de los dos, porque hay un tercer candidato, va a obtener esa mayoría más uno. Por tanto, habrá una segunda vuelta a principios de enero, y parece ser, uno podría pensar que en una segunda vuelta, donde esa es la única elección que tendrá lugar en todo el país ese día, podría pensarse que ganarían el candidato demócrata, que es el actual senador saliente. En ese caso, probablemente los demócratas se quedan con el Senado, aunque si llegaran a ganar en Nevada y en Arizona, tendrían su mayoría intacta, aún sin Georgia. Entonces, en general, Pascal, no hubo marea roja, como decías. A los demócratas les fue bastante mejor de lo que se esperaba. Uh-huh. Y pues probablemente hay un gran perdedor esta noche que se llama Donald Trump. Anoche. Ahora, hay también, por lo menos en el lado republicano, alguien que pues le fue bien, se reeligió y podría aspirar a ser el candidato presidencial de su partido, el Partido Republicano. Me refiero a DeSantis de Florida. Pues en efecto, él logra obtener una reelección abrumadora, más de 60% del voto, contra una candidata buena, una exalcaldesa de la ciudad de Tampa, ex jefa de la policía, afroamericana, mujer, joven, en fin, pues no pudo. Y DeSantis se presenta entonces como un rival muy potente a Donald Trump para la candidatura republicana a la presidencia. Demostró que puede ganar por amplios márgenes, que puede llevarse una tajada importante del voto hispano en Florida, que desde luego es principalmente cubano y en menor medida venezolano, no es mexicano. Los mexicanos que sí hay en el sur de Florida no votan, no son ciudadanos norteamericanos, pero sí logró una parte importante del voto hispano, algo del voto afroamericano, y tiene muchísimo dinero en caja para empezar su campaña presidencial desde ya. Entonces, en ese sentido, para Donald Trump, mala noche. Y por otro lado,
en las encuestas de salida, Pascal, parece ser que mucha gente dijo que no, pues que no quieren que sea candidato de nuevo, que para ellos sí fue importante el factor Trump en la elección, pero fue un factor negativo. Un tercio de los votantes sí le creen a Trump de que Biden no ganó la elección del 2020, pero para mucha gente, o eso dijeron al salir de las urnas, no fue un factor positivo. Yo creo que Trump va a anunciar su candidatura el día 14 de noviembre, dentro de una semana o 6 días, ya lo dijo, pero eso no quiere decir necesariamente que va a ser el candidato ni que se mantendrá hasta el final. Lo va a hacer sobre todo como un instrumento, como un arma, un escudo contra todas las acusaciones legales que enfrenta. Pues le agradezco a Jorge Castañeda que me haya esperado en la línea. Por cierto, Jorge, ayer me llegó el libro que publicas junto con Héctor Aguilar Camín y Ricardo Lagos, una conversación entre ustedes tres sobre la nueva soledad de América Latina. Le voy a echar una leída, apenas estoy comenzando, y si nos permites lo platicamos dentro de unos días. Te lo agradecería muchísimo, Pascal, y por cierto, aprovecho para invitar el miércoles que entra a las 18:30 a los que nos escuchen a la presentación que haremos Ricardo Lagos, Héctor Aguilar Camín y yo en el Club de Industriales de este libro, en presencia también de otros exmandatarios latinoamericanos que estarán ahí, o iberoamericanos, Felipe González, Leonel Fernández, Alejandro Sanguinetti, José María Sanguinetti, perdón, buenísimo. Que estarán ahí. Pues qué buena noticia, lo platicamos dentro de unos días si nos haces favor. Oye, Jorge, entonces, un control republicano de la Cámara de Representantes, ¿qué representaría para el gobierno de Joe Biden en sus últimos 2 años del cuatrienio y también para la relación bilateral México-Estados Unidos? Bueno, para Biden depende en parte qué tipo de mayoría tengan los republicanos. Si tienen una mayoría exigua, Pascal, de 5, 7, 8 escaños, eso significa que el nuevo líder de la Cámara, el diputado Kevin McCarthy, va a depender mucho de su ala derecha, de los loquitos, pues. Los trumpistas. Los trumpistas enloquecidos. Y esos trumpistas enloquecidos pues van a tener mucha fuerza porque la mayoría es muy estrecha y por lo tanto son capaces de votar en contra de muchas cosas simplemente para lograr sus propósitos que no son necesariamente los propósitos de la mayoría de los republicanos. Y eso le puede dar cierto margen a Biden, no para sacar adelante reformas importantes, esas ya se acabaron, pero para evitar, por ejemplo, que echen para atrás, que reviertan algunas de las reformas, por ejemplo, en materia de lucha contra el cambio climático, que Biden sí logró aprobar en sus primeros 2 años. Entonces, en alguna medida va a depender extrañamente de la fuerza de los loquitos. Entre más fuerza tengan los loquitos, mejor le irá a Biden porque más difícil va a ser controlar a una bancada tan dividida, digamos lo que en México llamaríamos el Bronx republicano, ¿no? Los loquitos. Eso en cuanto a la Cámara. En el Senado, suponiendo que conserven la mayoría los demócratas, pues habrá algunas cosas importantes donde podrán seguir sacando temas los demócratas y Biden en materia de política exterior, algunos asuntos de comercio, algunos asuntos estratégicos, pero reformas importantes parece prácticamente imposible. Para México, pues difícil saber, Pascal. Yo creo que esto va a arrojar, el resultado arroja a un presidente Biden no tan debilitado como se esperaba. No es el viejito decrépito, derrotado, ya casi un presidente saliente que no va a presentarse en el 2024, sino más bien es un presidente al que le fue mucho mejor, parece, no solo de lo que se esperaba, sino mejor de cómo le fue
a Trump en su elección intermedia e incluso a Obama en su primera elección intermedia, un presidente fortalecido, lo cual para México pues sí importa para bien en el sentido de que si hay cosas que López Obrador quiera negociar con Biden, tendrá un interlocutor fuerte, eso es importante, pero si sigue queriendo pelearse con Biden, no tendrá un interlocutor débil, por decir algo, retener la mayoría en el Senado. Y esta configuración en la Cámara de Representantes implica que Estados Unidos va a poder seguir adelante con la ayuda militar y financiera al gobierno de Ucrania en su resistencia contra la invasión rusa. Y eso significa que Estados Unidos va a empezar tal vez a pedirle a sus aliados y socios y amigos que no lo han apoyado, que ahora sí sean consecuentes, pues sí, que ya basta de travesuritas de niños como las de López Obrador. Pues interesante, interesante, Jorge. Vamos a ver finalmente cómo quedan los números y pues lo estaremos platicando junto con el libro. La conversación que tienes tú, Héctor Aguilar Camín y Ricardo Lagos sobre la nueva soledad de América Latina. Si nos das oportunidad, lo platicamos a principios de la próxima semana. Con gusto, Pascal, un fuerte abrazo. Gracias a Jorge Castañeda. Bueno, pues interesante lo que ocurrió ayer en Estados Unidos, muchas lecturas, pero creo que una en la que coinciden todos es que el trumpismo pues ha comenzado a deteriorarse. Y bueno, si alguna vez hubo una buena relación, porque así se expresaban uno del otro entre el presidente López Obrador y Donald Trump, pues bueno, las posibilidades ya exiguas de que Trump regrese a la presidencia dentro de 2 años, pues como que tendrían que, si a eso aspiraban, se aspiraba aquí en México, pues más bien habría que comenzar a hacer otros cálculos.